exposición acerca del protocolo TCP. Este protocolo le corresponde a su compañero Hernández Maldonado Alberto Emery. Este protocolo, si mal no recuerdo, está definido por el RFC 793. Este protocolo es un protocolo seguro, pero no se refiere a seguro en cuanto a seguridad informática. Es decir, este protocolo no proporciona seguridad, disponibilidad, integridad y mucho menos confidencialidad de los datos. Su seguridad se basa en la transferencia de información. Se dice que este protocolo está orientado a la conexión. Entonces, su funcionamiento se basa en la capa número 4. Es decir, si lo vemos con respecto al modelo OSI, estaríamos hablando de la capa de transporte. Pero si lo vemos contra el modelo de TCP/IP, estaríamos refiriéndonos a la capa número 3, que lleva el mismo nombre, transporte. Ahora, la capa número 4, como ustedes vieron el semestre pasado en la materia de redes básicas, inicia, administra, controla y termina los circuitos virtuales. ¿Qué tipo de circuitos virtuales existen? Bueno, existen los circuitos virtuales permanentes y los circuitos virtuales conmutados, los famosos PVCs y los SVCs, los Permanent Virtual Circuits y los Switching Virtual Circuits. Si ustedes observan, esta capa, la capa número 4, está justamente en la mitad de los. Es que entender que esta capa es la que proporciona un mecanismo para aislar a los protocolos de las capas superiores, la capa de sesión, presentación y aplicación, de los detalles de la implementación de los protocolos de las capas inferiores, porque están generados en hardware. Entonces, y estas capas son la capa de red, enlace de datos y física. Si lo vemos desde el punto de vista de transporte, en el dispositivo origen, la información proveniente de las capas superiores llega a la capa de transporte y se encarga de segmentar la información proveniente de dichas capas, las capas superiores. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista del host destino, entonces esta capa es la encargada de reensamblar toda la información proveniente de las capas inferiores y lo hace en una corriente de datos generada a nivel de host receptor. Entonces, su compañero, sin más preámbulo, nos va a indicar cómo funciona este protocolo, cómo está formada la trama y qué campos tiene. Bien, entonces te escuchamos, compañero Alberto Emery, para que iniciemos la exposición del protocolo. Por favor. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes, compañeros, profesor. Yo les voy a exponer el protocolo TCP. Mi nombre es Alberto Hernández. Bien, ¿qué significa TCP? TCP es un protocolo de control de transmisiones. Este fue desarrollado entre 1973 y 1974 por Vint Cerf y Robert Kahn. Este protocolo es una forma segura de intercambio de datos, ya que requiere una previa autorización entre cliente y servidor antes de producir dicha transferencia de datos. Bien, el funcionamiento del protocolo TCP consta de 3 etapas, que es el establecimiento de conexión, la transferencia de datos y el fin de conexión. El establecimiento de conexión, o más bien conocido como three-way handshake o saludo de 3 vías, consta en que el cliente realiza una conexión enviando un paquete SYN al servidor. El servidor comprueba si el puerto está abierto. Bueno, mediante el SYN se comprueba si el servidor está abierto. Si no está abierto, el servidor envía un bit RST, que significa que hay un rechazo en el intento de conexión. Pero si el puerto está abierto, el servidor va a responder con un bit SYN ACK. Entonces, haciendo esto, el servidor establecerá una conexión con el cliente. Bien, ¿qué significa ACK? ACK o Acknowledge es un bit que si está activo, entonces el campo con el número de acuse de recibo es válido.
y si no está activo, envía un mensaje de que no se puede establecer una conexión. El bit syn o synchronize. Este activa o desactiva la sincronización de los números de secuencia. Este bit se usa para sincronizar los números de secuencia en 3 tipos de segmentos: en petición de conexión, en confirmación de conexión y recepción de confirmación. Y el bit RST, que si el valor de este bit es 1, termina la conexión sin esperar una respuesta. Ahora la segunda etapa, que es la de transferencia de datos. En esta transferencia de datos hay ciertos mecanismos que determinan la fiabilidad y robustez del protocolo. Entre ellos están incluidos el número de secuencia, que sirve para ordenar los segmentos TCP. Están los checksums, que sirven para detectar errores, los asentimientos y temporizadores para detectar pérdidas o retrasos, y las ventanas deslizantes, que sirven para un control de flujo de datos. Bien, los números iniciales de secuencia nos dicen que durante el establecimiento de una conexión TCP, estos números son intercambiados entre las dos entidades del TCP, que son el cliente y el servidor. Estos números de secuencia se utilizan para identificar datos dentro del flujo de bytes y poder identificar los bytes de los datos de aplicación. Para mantener la fiabilidad, el receptor asiente segmentos TCP, indicando que parte del flujo ha sido recibido. Una mejora de TCP es la del asentimiento selectivo o Selective Acknowledgement, o conocido como SAC. Este permite que el receptor TCP pueda asentir los datos que se han enviado de tal forma que el remitente solo retransmita los segmentos de datos que faltan. Deje acepto. Los checksums. Estos checksums tienen un tamaño de 16 bits, consistente en un complemento 1 a 1, en la suma del complemento a 1 del contenido de la cabecera y en los datos del TCP. Estos están agrupados en intervalos de 16 bits y son calculados por el emisor e incluidos en la transmisión del segmento. El checksum del TCP también cubre los 96 bits de cabecera que contiene la dirección origen, la dirección destino, el protocolo y el tamaño del TCP. Esto proporciona una protección contra paquetes mal dirigidos o por errores de direcciones. Los asentimientos y temporizadores, conocidos como ACK o Acknowledgements, son de los datos enviados o falta de ellos. Estos son usados por los emisores para interpretar condiciones de la red entre el transmisor y el receptor. Estos, en conjunto con los emisores y receptores, pueden alterar el comportamiento del movimiento de datos. Las ventanas deslizantes. El TCP utiliza ventanas deslizantes para el control de flujo en cada segmento del TCP. El receptor especifica en el campo Receive Window la cantidad de bits que puede almacenar en el buffer para esa conexión, mientras el emisor envía los datos hasta esa cantidad. Para poder enviar más datos, este debe esperar a que el receptor envíe un bit ACK con un nuevo valor en la ventana. El tamaño de la ventana de recepción en el TCP es la cantidad de datos recibidos, que pueden ser metidos en un buffer de recepción durante la conexión. Si la entidad emisora puede enviar una cantidad determinada de datos, pero antes debe esperar que el receptor emita un bit para que le permita actualizar el tamaño de la ventana. El tercer paso, que es la finalización de la conexión.
Bien, esta parte nos dice que puede ser ejecutada en 4 pasos, pero sin embargo puede constar de 3 pasos. Esto significa, el primer paso es que el cliente emite un bit fin, el servidor le regresa un bit ACK y un bit fin, mientras el cliente da por terminada la conexión con un bit ACK. Esta es en 4 pasos, pero si se quiere hacer en 3 pasos, solo en esta parte del servidor puede enviar el bit ACK y el bit fin en uno solo, y así hacer la conexión en 3 pasos nada más. ¿Cómo opera el TCP? El TCP tiene como propósito principal proporcionar un servicio de conexión fiable entre pares de procesos. Para proporcionar este servicio necesita ciertos mecanismos que son los siguientes: la transferencia básica de datos, la fiabilidad, el control de flujo, el multiplexamiento, conexiones y prioridad y seguridad. Bien, la transferencia básica de datos. Esto nos dice que el TCP es capaz de transferir un flujo continuo de octetos en cada sentido entre usuarios, empaquetando cierto número de octetos en segmentos para que así su transmisión sea a través del sistema Internet. En general, los módulos TCP deciden cuándo bloquear o enviar datos según les convenga. La fiabilidad. El módulo TCP debe ser capaz de recuperar los datos que se corrompan, pierdan o dupliquen mientras se entregan o que se dupliquen o se entreguen desordenados por el sistema de comunicación en torno al sistema de Internet. Esto se consigue asignando un número de secuencia a cada octeto transmitido y exigiendo un acuse de recibo del módulo TCP receptor. Si no se recibe un bit ACK dentro de cierto tiempo, los datos se deben retransmitir. En el receptor se utilizan números de secuencia para ordenar correctamente los segmentos que puedan haber llegado desordenados o para eliminar los duplicados. El flujo de control. Nos dice que el TCP proporciona al receptor un medio para controlar la cantidad de datos enviados por el emisor. Esto se consigue mediante una ventana que nos estará devolviendo un valor de bit ACK, indicando un rango de números de secuencia aceptables más allá del último segmento recibido con éxito. Esta ventana nos indica el número de octetos que permite que el emisor transmita antes de que sea capaz de recibir más datos. El multiplexamiento. Nos dice que el multiplexamiento se utiliza para permitir que muchos procesos dentro de un único host se utilicen simultáneamente. El módulo TCP proporciona una serie de direcciones o puertos en cada host relacionadas con direcciones de red y del host, así de la última capa de conexión de Internet, y conforman lo que se denomina una dirección de conector o socket. Un par de direcciones de conector identifica de forma única la conexión, es decir, un conector puede utilizarse simultáneamente en múltiples conexiones. Las conexiones nos dicen que la fiabilidad de los mecanismos de control de flujo exigen que los módulos TCP inicialicen y mantengan una información de estado para cada flujo de datos. La combinación de información, incluyendo direcciones de los conectores, los números de secuencia y los tamaños de las ventanas, se denominan conexión, y cada conexión queda especificada de forma única por un par de conectores
que corresponden con sus dos extremos, el cliente y el servidor. Cuando se desean que dos procesos se comuniquen, los módulos TCP deben establecer la conexión, primero inicializando en cada lado. Y cuando la conexión se completa, la conexión se termina o cierra con la intención de liberar recursos para otros usos. La prioridad y seguridad. Nos dice que los usuarios de TCP pueden indicar el nivel de seguridad o prioridad de su comunicación y estos se emplean con valores de efecto cuando no se necesitan. Bien, la especificación funcional. Bien, en esta imagen tenemos el formato de la cabecera TCP. Nos dice que el puerto de origen tiene un tamaño de 16 bits. El puerto destino tiene tamaño de 16 bits. El número de secuencia tiene un tamaño de 32 bits. En este número de secuencia, el primer octeto de los datos de este segmento, excepto cuando el bit SYN esté puesto a 1, nos dice que si el SYN está puesto a 1, se utiliza como un número de secuencia original o un initial sequence number. Y entonces el primer octeto de los datos tiene un valor de ISN más 1. El número de acuse de recibo tiene de igual forma un tamaño de 32 bits y nos dice que si el bit de control activo ACK está puesto a 1, este campo contiene un valor del siguiente número de secuencia que el emisor del segmento espera recibir. Una vez que la conexión queda establecida, este número se envía siempre. La posición de los datos tiene un tamaño de 4 bits. Nos dice que este número nos indica dónde comienzan los datos y la cabecera, y que siempre tiene un tamaño de 32 bits. Bueno, esa parte no la entendí muy bien. El apartado de reservado tiene un valor de 6 bits y mientras no se utiliza siempre debe valer 0. En este lugar tenemos los bits de control, que de izquierda a derecha significan el URG, el puntero urgente, el ACK significa el número de acuse de recibo, el PSH significa push, el RST significa reset, el SI significa sincronización, bueno, synchronize, y el último significa fin. El tamaño de la ventana tiene un valor de 16 bits. La suma de control también tiene un tamaño de 16 bits. Y nos dice que si el campo suma de control es un complemento a 1 de la suma de los complementos a 1 de todas las palabras de 16 bits de la cabecera y del texto. La suma de control también incluye una pseudocabecera de 96 bits prefijada imaginariamente a la cabecera TCP. Esta pseudocabecera contiene una dirección de origen, una dirección destino, el protocolo y longitud del segmento TCP. Esto nos proporciona una protección ante segmentos mal encaminados. Esta información se transporta por el protocolo Internet y es transferida a través de una interfaz TCP-red en los argumentos o en los resultados de las llamadas de TCP a IP. El puntero urgente tiene un tamaño de 16 bits y nos dice que este bit apunta al número de secuencia del octeto al que seguirán los datos urgentes. Y este campo es interpretado únicamente por el bit de control URG si está establecido a 1. También tenemos el campo de opciones que tiene un tamaño variable. Estos pueden ocupar un espacio
en el final de la cabecera TCP, pero sí, siempre deben de tener una longitud de 8 bits o un múltiplo de 8 bits. Y existen dos posibilidades para, para el uso de, de esta opción, que es un caso 1, mientras un octeto único con tipo de opción. Y el caso 2, un octeto con tipo de opción a un octeto con longitud de opción. Los octetos de los datos propiamente dichos de la opción. La longitud de la opción tiene en cuenta tanto al octeto con el tipo de opción como el propio octeto de la longitud, así como octetos de los datos de la opción. Y por último tenemos el campo de relleno, que tiene un tamaño variable. Este relleno se utiliza en la cabecera TCP para asegurar que la cabecera TCP finaliza y los datos siempre comienzan en una posición múltiplo de 32 bits. El campo relleno está compuesto de puros ceros. Y por último tenemos las vulnerabilidades, que nos dice que hay dos, bueno, nada más encontré dos, que es el ataque de establecimiento a TCP y el ataque de inundación de SYN a TCP. En el ataque de inundación SYN a TCP, lo que entendí es que el atacante envía múltiples bits SYN al servidor. El servidor le va a responder con una CK, mientras que el atacante utiliza una dirección IP falsa o algo así, no me acuerdo bien. Y al momento de que el servidor está esperando una respuesta del usuario, esa respuesta nunca llega, por lo que el servidor niega el servicio a los usuarios legítimos. Y el último, que es el ataque de restablecimiento, nos dice que en este ataque el cliente envía, bueno, en este caso el cliente o atacante envía un bit fin, mientras que el servidor envía una CK con valor, bueno, una CK de recibo y un bit fin. Y el atacante envía un bit ACK de que está recibiendo los datos. Lo que, lo que leí de este ataque es que es muy difícil, bueno, no se utiliza mucho porque es casi imposible que el atacante adivine el número de secuencias del servidor. Entonces no es muy utilizado. Y eso sería todo, profe. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, Alberto, una pregunta. Si nos colocas la diapositiva, ¿Perdón? sí, sí, la diapositiva entra la trama del... Oh, es que creo que está fallando mi internet. A ver. Es el profesor. Creo Yo que es el del profe, porque también se escucha muy cortado. Ahora sí. Si nos colocas la diapositiva donde se encuentra la trama del protocolo TCP. Esta, ¿no? Exacto, si la amplías, por favor. ¿Alguien tiene dudas del protocolo? No lo escucho, Yo profe. lo escucho muy cortado. Apenas si le entiendo. Bueno, sale. Entonces, ahora, primera pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la trama del protocolo?
la pregunta, sí se entendió la pregunta. ¿Qué dijo, profe? Perdón, no lo entendí. Listo. ¿Se alcanza a escuchar? Sí, ¿qué era el checksum? Algo así había mencionado, ¿no? No me recuerdo bien el nombre. Compañero Alberto, ¿andas por ahí? Alberto, Mande, profe. ¿andas por ahí? La pregunta de tu compañero, ¿qué es el checksum? Sí, el checksum se utiliza para protección contra paquetes mal dirigidos o por errores de dirección. Ah, ok, ok. Gracias. Una pregunta, ¿cómo se hace? Uno complemento dos, complemento uno, porque se está complementado. ¿Cómo, profe? Oiga, profe, todavía se le escucha muy cortado. Sí, profe, no se lo entendió. O mande la pregunta por el chat, profe, que no se le entiende.
¿Listo? ¿Se escucha bien o no se escucha bien? Sí, ya se escucha. Ya se escucha un poco mejor. Listo. Ahora sí. La pregunta es, el checksum, es decir, la suma de comprobación, la suma de control, en este caso, Alberto, ¿se hace a complemento a 1 o se hace a complemento a 2 y por qué? Se usa en complemento a 1. ¿Y qué es complemento a 1? A ver, no entendí muy bien, pero creo que es porque se agrupa en intervalos de 16 bits. Bueno, la agrupación se hace dependiendo del tamaño del segmento que se vaya a tomar en cuenta. Entonces, si se decide, por ejemplo, en este caso, tener un tamaño de segmento de aproximadamente 576 bytes, entonces es responsabilidad del protocolo IP darnos el tamaño del segmento que se va a generar. Pero nos dice, bueno, el protocolo IP nos dice, yo puedo enviar un paquete de máximo 65.535 bytes, máximo. Pero nos dijo, en este caso, su compañero Luis Armando, mira, yo puedo recomendar un tamaño de 576 bytes. Hasta ahorita no nos lo ha definido, ¿no? Entonces, pero si yo lo voy a hacer en complemento a unos, ¿qué es complemento a unos? Para que tus compañeros entiendan. Y de hecho no es necesario definirlo, porque ustedes lo llevaron en matemáticas. O sea, a todos ahorita les tiene que quedar bien claro que es complemento a unos. Entonces, si ese es el asunto, ¿por qué se hace complemento a unos el checksum o la suma de comprobación? ¿Y qué es lo que obtenemos con ello, Alberto? No, la verdad no sé, profe. Bien, ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto, por ejemplo, a la primera palabra del protocolo? La primera palabra del protocolo la están viendo en sus pantallas y está conformada por el puerto origen y el puerto destino. Son dos campos que dividen la primera palabra de 32 bits en dos campos de 16. La primera es el puerto origen y la segunda es el puerto destino. Bien, entonces ahora, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a la primera palabra? Bien. Compañero Dorantes Trejo, Jorge Luis, por favor. Primera pregunta, compañero Jorge Luis. ¿Por qué estos dos campos, el campo puerto origen y el campo puerto destino, son de 16 bits? Esa es la pregunta. ¿Por qué estos dos campos son de 16 bits? ¿Qué significa eso? Menciona su compañero, ¿contendrán la dirección de cada puerto? No, no es la dirección de cada puerto. ¿Por qué son de 16 bits esos dos campos, compañero Jorge? Bien, siguiente persona. Por favor, compañero Román Nájera Juan Manuel. Román Nájera Juan Manuel. En este caso, ¿cómo se encuentran divididos los puertos de TCP? Es decir, en este caso, existen tres rangos. Del puerto 0 al puerto 1023 se les llama puertos conocidos. Del puerto 1024 al 49151 se les llaman puertos asignados. Y del 49.152 le llaman del 49.152 al 65.535 se les llama puertos privados o no conocidos. Los pongo aquí en el chat, ¿no? Entonces, del puerto 0 al 1023 se les llama puertos conocidos. Puertos conocidos. Bien. Del puerto 1024 al puerto, del puerto 1024
Al puerto 49.151 se les llama puertos asignados. Puertos asignados. Bien. Del puerto 49.152 al puerto 65.536 se les llama puertos privados o no conocidos. Así se les llama. Perfecto. Puertos privados o no conocidos. Bien, entonces, compañero Román Nájera Juan Manuel, ¿para qué sirve cada rango de puertos? Esa es la pregunta. ¿Para qué sirve cada rango de puertos, compañero Román Nájera Juan Manuel? ¿Se escuchó la pregunta? Bien, compañero Román Nájera Juan Manuel, ¿andas por ahí? Román Nájera Juan Manuel. Profesor, ¿sería porque también nos ayudaría a saber la máscara de red? No, estamos hablando de un protocolo, como mencionó su compañero Alberto, es un protocolo de la capa de transporte, no es un protocolo de la capa de red. Entonces, compañero Román Nájera, entonces, te lo pongo aquí en el chat, si mencionas que se escucha cortado. La pregunta es, ¿para qué sirven los rangos de puertos? Los rangos de puertos TCP. Esa es la pregunta. Ya la puedes ver ahí en el chat y ya nos la puedes responder. ¿Para qué sirven estos rangos de puertos? Adelante, ¿te leemos o te escuchamos? Oiga, profe, Sí, adelante. es que desde mi curso así del semestre pasado, recuerdo que mi profe mencionó algo así que son como para servicios, ¿no? Para el servicio de HTTP y todo eso. ¿Sí es algo Adelante. así? Adelante, entonces, ¿cómo están clasificados los rangos de los puertos y para qué sirven? Se supone que unos son para diversos tipos, ¿no? Pues digamos, unos son para correo electrónico, otros son para bases de datos, otros son para distintos tipos de información, ¿no? Exacto, ¿y eso qué significa? Pues que cada puerto tiene asignado cierto número para recibir distinto tipo de información, ¿no? Por ¿Y ejemplo, qué información? ¿Qué información? Porque están clasificados en tres rangos. Los puertos conocidos, los puertos asignados y los puertos privados o no conocidos. Entonces, los primeros 1024 puertos, los primeros 1024, del 0 al 1023 se les llama conocidos. Del puerto 1024 al 49.151 se les llama puertos asignados. Y del puerto 49.152 al 65.535 se les llama puertos privados o no conocidos. ¿Y eso qué significa? Dice su compañero Román Nájera Juan Manuel. Dice, ¿sirve para autenticar clientes en un servidor? No. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de un enlace, menciona su compañero Alberto, que podemos establecer un enlace cliente-servidor. Pregunta Alberto, ¿puede llevarse a cabo una comunicación cliente-cliente, cliente-servidor, servidor-cliente y servidor-servidor? ¿Es pregunta? Según yo no, No, ¿por qué no? porque siempre tiene que ser de host a host, ¿no? Exactamente, pero el host no necesariamente tiene que ser un servidor. Yo puedo conectar mi computadora con otra computadora sin que la otra sea servidora o servidor y puedo llevar a cabo una comunicación entre ellas vía red, pero no necesariamente tiene que ser servidor. Entonces, puedo llevar a cabo una comunicación cliente-servidor, cliente-cliente, servidor-cliente o servidor-servidor. Entonces sí. Entonces, ¿cómo podemos comprobarlo? No sé.
Bien, ahora, compañero Román Nájera, la pregunta era para ti. Entonces, siguiente pregunta, compañero Román Nájera, Juan Manuel. Bien, pregunta, compañero Román Nájera, ¿por qué el campo de secuencia, en este caso, número de secuencia que ves en la pantalla, que es de 32 bits, tiene exactamente el mismo tamaño que el número de acuse de recibo? Te lo pongo aquí en el chat. ¿Por qué el campo número de secuencia, que es de 32 bits, tiene el mismo tamaño, que el campo número de secuencia? Ahí está en el chat. Bien. ¿Por qué el campo número de secuencia? Perdón, se los corrijo. Ahí está. Ahora sí, lo voy a corregir. ¿Por qué el campo número de secuencia, que es de 32 bits, tiene el mismo tamaño que el campo acuse de recibo? Ya lo corregí. Acuse de recibo. Ahora sí. Entonces, compañero Román Nájera, ¿por qué el campo número de secuencia, que es de 32 bits, tiene el mismo tamaño que el campo número de acuse de recibo? ¿Por qué los dos son de 32 bits? ¿Por qué tienen el mismo tamaño? Te leemos. Porque identifica el primer byte de los datos que envía el segmento. No. No, la pregunta es concreta. ¿Por qué los dos campos? Número de secuencia y número de acuse de recibo, ¿por qué tienen que ser del mismo tamaño? ¿Por qué los dos, en este caso, son de 32 bits? ¿Por qué los dos tienen que ser iguales? Esa es la pregunta. Profe, pudiera ser porque en el caso del número de secuencia es quien, si lo vemos de esta forma, quien va a enviar la información. Y, por ejemplo, si se envían, no sé, 4 paquetes de datos, el número de acuse de recibo debe de tener el espacio para poder recibir esos 4 paquetes de datos. Exacto. ¿Apellido, compañero? Córdoba. Córdoba, perfecto. Te asigno una buena participación. Compañero Román Nájera, tienes una mala participación. Bien. ¿Por qué el número de secuencia y el número de acuse de recibo deben de ser iguales? Porque imagínense, si ustedes envían un bloque de información a través de un archivo que tiene un tamaño de 10 megabytes, ¿cuántos fragmentos se vayan a generar? No lo sabemos. Entonces, la cantidad de fragmentos depende de la unidad máxima de transferencia de información que se esté manejando en la capa de enlace de datos. Normalmente, nosotros, a través de su computadora, de la mía, de varias personas, casi todos tenemos tarjetas de red de tipo Ethernet. Entonces, Ethernet permite un tamaño máximo de trama de 1500 bytes. 1500 bytes. Pero nos dijo en este caso su compañero Luis Armando, mira, el protocolo IP a través del campo longitud total, les recomienda que ustedes utilicen 576 bytes. Entonces, vamos a enviar bloques de 576 en 576. Ahora, la computadora a través de la tarjeta de red no es una entidad exacta, no es precisa. Algunos fragmentos pueden ser menores a 576 bytes, otros pueden ser mayores a 576 bytes, otros se salen fuera de rango y marcamos, por ejemplo, más allá de 1500 bytes o menores a 64 bytes. ¿Por qué manejo esos datos? Porque Ethernet, como tecnología dominante, basa su funcionamiento en la capa de enlace de datos. Entonces, Ethernet, como tamaño mínimo, maneja 64 bytes y como tamaño máximo maneja 1518. Pero su compañero Luis Armando nos dijo, yo les recomiendo, o se recomienda, un tamaño de 576 bytes. O sea, no estamos ni muy abajo ni muy arriba, ¿no? Entre 64 y 1518. Entonces, se recomiendan 576 bytes. Perfecto.
pero da la casualidad que Ethernet es una tecnología basada en la capa de enlace de datos. Entonces, de esa manera, aun cuando la capa de enlace de datos no es contigua a la capa de transporte, entre ellas dos está la capa de red, pero aún así, la capa de enlace de datos le ordena a la capa de transporte que todos los fragmentos tienen que estar por lo menos entre 64 bytes y a lo más a 1518 bytes. Entonces, IP dice, ni muy abajo ni muy arriba, y yo les recomiendo que sean 576 bytes, 576 bytes. Ese es uno de los puntos que le encargamos a su compañero Luis Armando que nos investigara. Ahora, 576 bytes, lo cual significa que en este caso, si enviamos un archivo de 10 megabytes y se fragmenta, ¿quién es el encargado de fragmentar la información? Pues la capa de transporte. ¿Cuántos fragmentos se vayan a generar? No lo sabemos, porque algunos fragmentos, debido a que la computadora no es exacta, a través de su tarjeta de red, entonces algunos fragmentos van a ser mayores a 576 bytes, pero están entre el rango de 64 a 1518. Algunos son menores a 576, pero están entre el rango de 64 a 1518. Pero algunos fragmentos son menores a 64, y a esos fragmentos se les llama enanos. Y algunos son mayores a 1518, y a esos se les llama gigantes. Cuando son gigantes, entonces el protocolo IP dice, mira, este fragmento es muy grande. Entonces, en ese punto, establece el bit don't fragment, el bit DF, lo establece en 0. Y entonces decide que ese fragmento se vuelva a fragmentar hasta que tenga el tamaño mínimo o el tamaño máximo. Por lo tanto, en este caso, ¿cuántos fragmentos se van a generar? Depende mucho de la forma en la que nosotros tengamos configurada nuestra tarjeta de red, así como las características de calidad de servicio que dicta el protocolo IP versión 4. Ahora, supongamos, como dice su compañero, en este caso su compañero Alejandro Córdoba, supongamos que se generan 4 segmentos. Entonces, si se envían 4 segmentos o se fragmentan 4 segmentos, entonces tenemos que enviar 4 acuses de recibo. Ahora, ¿cuántos segmentos podemos enviar en total? Observen la trama. Tenemos una trama de 32 bits en el campo número de secuencia y en el campo número de acuse de recibo. Si ambos campos son de 32 bits, entonces estaríamos hablando de que máximo podríamos enviar 4.294.967.296 fragmentos, y cada uno de ellos tiene que tener su número de secuencia, cada uno. Entonces, eso significa que por cada paquete que tenga un número de secuencia, tenemos que enviar un acuse de recibo. Pero imagínense, si todos a nivel mundial con nuestras computadoras enviáramos un acuse de recibo por cada segmento que nosotros recibimos o enviamos a través de nuestras computadoras, entonces, ¿cuál sería el caso de tener un enlace con un gran ancho de banda si la mayor parte del ancho de banda de esos enlaces los estaríamos dedicando a enviar o recibir acuses de recibo? No tiene ningún caso. Por eso muchos enlaces se saturarían. Por cada cantidad de paquetes, por cada cantidad de segmentos, supongamos que enviamos 50 segmentos, por un grupo de 50 segmentos enviamos un solo acuse de recibo, y a eso se le llama deslizamiento de ventana. Entonces, no es necesario enviar un acuse de recibo por cada número de secuencia, por cada paquete o cada segmento que se envía o se recibe, y de esa manera nosotros ahorramos capacidad de canal. Entonces, ¿por qué el número de secuencia es igual al número de recibo en su tamaño, es decir, 32 bits? Puesto porque, en teoría, por cada segmento que se envía, se tiene que enviar un acuse de recibido. Y precisamente por eso son del mismo tamaño. Ahora, una pregunta, Alberto. En este caso, supongamos que tienes una computadora y la computadora tiene un microprocesador de última generación, por ejemplo, un Intel Core i9 de 10ª generación, que tuvieras, por ejemplo, en la memoria RAM, 32 GB en RAM, y una motherboard también muy actual de cualquier marca que soportara ese microprocesador, y aparte que tuvieras una tarjeta de red de última generación a 1000 megabits por segundo. Bien, solicitas el servicio de un proveedor de servicios de Internet, como por ejemplo TotalPlay. Entonces TotalPlay, a través de sus técnicos, instala un cable de fibra óptica que va a dar directamente hacia la recámara que tienes en la parte superior de tu casa, si tienes doble piso, y ahí instalan el equipo, y tú procedes a
conectar tu computadora hacia el equipo. Entonces, enciendes la computadora, tienes servicio de internet, tienes red para conectarte a cualquier parte del mundo, pruebas y listo, no hay problema, tienes conectividad. Ahora bien, decides, ya que está la computadora encendida, decides, en este caso, si tuvieras instalado como navegador de internet, decides abrir una ventana de Google Chrome y en esa ventana, en esa interfaz, tú localizas el campo donde agregas o donde tú escribes la barra de direcciones, escribes la dirección www.yahoo.com. Te lo estoy poniendo en el chat. Entonces, oprimes Enter y entras a la página de Yahoo. Después, localizas otra vez el icono de Google Chrome y abres otra sesión en otra ventana y localizas la barra de direcciones y en la barra de direcciones introduces la dirección www.google.com. Oprimes Enter y abres esa segunda ventana y la minimizas ya que ingresaste a la página de Google. Después, vuelves a localizar el icono de Google Chrome y en la barra de direcciones introduces la dirección www.hotmail.com. Bien, entonces oprimes Enter y entras a la página de Hotmail. Ahora, esas tres ventanas que tú abriste las organizas, entonces las maximizas las tres y las ajustas de tal suerte que te aparezcan las tres ventanas, todas ajustadas, las tres ventanitas un poco más angostas, pero las tres te aparecen en el escritorio de Windows. Una en Yahoo, otra en Google y otra en Hotmail. Ahora, una vez que ya lograste eso, entonces lo que quisiéramos saber que tú nos expliques, por ejemplo, toda la información que viene a través de la fibra óptica que te instaló tu proveedor de servicios de Internet, viene en forma de paquetes y esos paquetes se les llama fragmentos, siempre y cuando estén tipificados a través de la capa de transporte. Ahora bien, entonces toda la información llega revuelta hacia la tarjeta de red de tu computadora y entonces la tarjeta de red de tu computadora empieza a clasificar uno a uno cada uno de esos paquetitos, uno a uno. Si se envían 1.000.000 de fragmentos, entonces esta actividad la hace 1.000.000 de veces en un segundo. Si se envían 50 millones de fragmentos, entonces esta actividad la hace 50 millones de veces en un segundo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo le hace la tarjeta de red en base a TCP para ir ordenando toda la información y una vez que la tiene ordenadita, le dice, mira, tú vas a esta ventana que abriste con la dirección de Yahoo. El siguiente fragmento va a ir a la página de Google, la ventana donde abriste la página de Google. El siguiente fragmento lo clasifica, le dice, mira, tú vas a Yahoo. El siguiente fragmento le dice, mira, tú vas a Hotmail. El siguiente fragmento lo selecciona y le dice, mira, tú vas a Google. O sea, él va derivando todos los fragmentos uno por uno y los va dirigiendo a las ventanas que tú abriste con las direcciones de Yahoo, Google y Hotmail. Entonces, ¿cómo los va clasificando? ¿Cómo los va ordenando? Y no se puede equivocar, porque imagínate, si tú abres una ventana de Hotmail y te aparece la información de Yahoo, dices, pues, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, la tarjeta de red no se puede equivocar. Y de esa manera va seleccionando fragmento por fragmento y lo va derivando a las ventanas que tú abriste en la interfaz gráfica de tu sistema operativo. Entonces, ¿cómo le va haciendo? ¿Cómo le hace la tarjeta de red para ir clasificando, utilizando la trama de TCP, para ir clasificando cada segmento y los va derivando hacia las tarjetas de red o las interfaces de red que tiene tu computadora? A ver, explícanos, por favor. Pues la verdad, o sea, no sé, pero quiero pensar que es por lo que ya habíamos comentado, ¿no? Por los apartados de número de secuencia y el de acuse de recibo. No tiene nada que ver que sean tres ventanas diferentes. No, sí, porque en este caso estamos hablando del mismo socket. Por ejemplo, si yo abrí la ventana www.yahoo.com, abrí el puerto 80. Si yo abrí la ventana www.google.com, abrí el puerto 80. Si yo abrí la ventana de Hotmail, www.hotmail.com, abrí el puerto 80.
estoy utilizando el mismo puerto, pero para diferentes enlaces con diferentes páginas. Entonces tú mencionaste algo muy importante, aquí lo tengo apuntado. Dice, mira, tenemos el concepto de lo que es un socket, pero ahí omitiste un dato. Es decir, un socket está conformado por la dirección IP y el puerto de TCP. Pero ¿qué pasa con la dirección MAC? O sea, un socket no solamente está conformado por la dirección IP, es decir, la dirección lógica y el puerto de TCP. Entonces, por eso te hago la pregunta. Si este es el caso y tú abres 3 ventanas en tu computadora con diferentes navegadores o el mismo navegador, no importa, pero con 3 direcciones distintas, Yahoo, Google y Hotmail, entonces toda la información llega revuelta a través de tu cable, ya sea cable de cobre, ya sea una red inalámbrica o un enlace inalámbrico, o ya sea una fibra óptica, etcétera. No importa el medio, pero en el medio todos los segmentos van revueltos. Cuando llegan a la tarjeta de red le dice, mira, me voy a comunicar con TCP, pero la tarjeta de red, a través de su protocolo, basa su funcionamiento en la capa de enlace de datos, pero le dice a la capa 4 a través del protocolo TCP. A ver, primer segmento, ¿qué número tienes? Perfecto. Tú vas para acá, hacia Yahoo. ¿Cómo sabe tu computadora a través de tu tarjeta de red que ese segmento va hacia Yahoo? Y después analiza el segundo segmento que llega. Mira, tú tienes este número de secuencia. Perfecto. Ahora, ¿hacia dónde vas? Yo voy a Google. Y entonces lo derivas a Google. Pero ¿cómo los va clasificando tu tarjeta de red para decirle, tú vas a Yahoo, tú vas a Google, tú vas a Hotmail, siguiente segmento va a Google, el siguiente segmento va a Hotmail, el siguiente segmento también va a Hotmail, el siguiente segmento va a Google, el siguiente va a Yahoo? O sea, ¿cómo los va clasificando? ¿Cómo los va clasificando? Y ahí no tiene que ver nada la dirección IP. Nada. ¿Cómo le hace para irlos clasificando? ¿Puede ser a través de los protocolos de encapsulamiento y enrutamiento? No. Puede ser mediante, bueno, quiero pensar sobre el multiplexamiento. Exacto. ¿Cómo le hacen? Pues puede permitir que un host realice muchos procesos, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, si tú estás de acuerdo, dice puerto origen y puerto destino. Bien, cuando ustedes compran una caja de popotes, por ejemplo, le quitan la tapa superior a la caja de cartón y adentro están todos los popotitos, ya sean de plástico o de papel encerado o cualquier material con el que estén hechos los popotes. Ahora bien, cuando ustedes le quitan la tapa a esa caja de cartón y adentro ven los popotes, van a ver una serie de popotes adentro, pero encerrados dentro de un canal cuadrado o de una caja cuadrada, o si la caja es redonda, asemejaría a un cable como los cables de fibra óptica o los cables UTP o los cables de cobre que son redonditos, ¿no? Entonces, el medio externo, es decir, en este caso, el cable, contiene a todos los circuitos internos que asemejarían en esta analogía burda a lo que son los popotes que se encuentran dentro de la caja. Entonces, cada popote, por ejemplo, el primer popote que ustedes elijan, que condujera, por ejemplo, o que llevara agua de tamarindo. Agarran otro popote y que se condujera agua de limón. Agarran otro popote y que se condujera agua de melón. Y si ustedes están de acuerdo, cada popotito va a llevar un tipo especial de un sabor de agua y no se van a mezclar entre ellos. Lo mismo pasa aquí. Entonces, el cable que llega a su casa internamente a través del proceso de multiplexión o multiplexación lleva 65.536 canales virtuales, del 0 al 65.535. ¿Los podemos ver? No los podemos ver, pero sí podemos pensar el funcionamiento de cada uno de esos canales y podemos ver la manifestación de su funcionamiento. Si tuviéramos un microscopio súper potente, podríamos enfocar el material con el cual están hechos los cables que llegan a nuestra casa y de esa manera hacerle un aumento enorme y ver cómo funciona cada canalito. Si lo tuviéramos, sería sencillo, pero no lo tenemos. Por eso podemos ver cómo se lleva a cabo el proceso de multiplexión y desmultiplexión. Entonces, ¿de dónde obtuvimos ese número? Obviamente, en este caso, lo obtuvimos del campo puerto origen y el campo puerto destino.
65.536 canales virtuales, del 0 al 65.535. Nosotros no nos damos cuenta, pero todos los días que hacemos uso del servicio de Internet, entonces sabemos que en el cable que llega a nuestra casa, instalado por nuestro proveedor de preferencia, tiene 65.536 canales virtuales internos. Son virtuales, ¿por qué? Porque están generados por medio de software. ¿No los podemos ver? No. Pero sí podemos verificar, en este caso, la manera en la que se manifiestan. Ahora bien, cada canalito lleva un tipo de tráfico en particular. Por ejemplo, el canal virtual número 80, ¿qué tipo de tráfico lleva? Pues el tráfico del protocolo HTTP. El canal virtual número 25, ¿qué tipo de protocolo o tráfico lleva? El tráfico del protocolo SMTP, que es el protocolo de correo electrónico. El canal número 23 lleva el tráfico del protocolo Telnet. El puerto número 22 lleva el protocolo SSH. El puerto 161, el protocolo SNMP. El puerto número 20, el protocolo FTP, pero FTP tiene dos puertos, el 20 para datos y el 21 para control, es decir, tiene dos puertos asignados, etcétera, ¿no? ¿Cuántos puertos tenemos? 65.536. ¿Cuáles no podemos utilizar de plano? Del 0 al 1023, los primeros 1024 puertos. ¿Cuáles sí podemos utilizar? Del 49.152 al 65.535. ¿Y cuáles tenemos que pedir permiso para utilizar durante un tiempo, digamos, un tiempo adecuado, un tiempo tolerado, un tiempo necesario para poder después liberar ese puerto? Del puerto 1024 al 49.151. Entonces, todos los días tenemos esos puertos, todos los días. ¿Cómo podemos ver los puertos que están ahorita abiertos en tu computadora, Alberto? Los puertos de TCP. No lo sé. Entonces, abrimos una ventana del símbolo del sistema, por favor, y nos la proyectas, por favor. Abrimos la ventana del símbolo del sistema, damos clic en el botón de inicio, introducimos las siglas CMD, C de casa, M de mamá, D de dedo. Nos abre una ventana donde vemos el símbolo de sistema, damos clic justamente ahí y nos abre una ventana del símbolo del sistema. A ver, deje checar. Ya que estamos en el símbolo del sistema, introducimos este comando, te lo pongo en el chat, netstat, y vamos a ver las estadísticas de la tarjeta de red y el tráfico que está capturando, ¿no? ¿Cuáles son los puertos que están abiertos? Normalmente, la mayor parte de las tarjetas de red utilizan los puertos del 49.152 al 65.535, que son puertos no conocidos. Entonces, si estuviéramos trabajando en WhatsApp o estuviéramos chateando, entonces abre el puerto de WhatsApp. Entonces, si estuviéramos, por ejemplo, utilizando alguna aplicación en específico, como por ejemplo Hotmail, entonces podría abrir en esencia el puerto número 25. Si estuviéramos utilizando Facebook, estaríamos hablando del puerto número 486. Es decir, dependiendo de la aplicación, entonces podríamos abrir, o nuestra computadora podría abrir un puerto en particular. ¿Cómo podemos ver los puertos que están abiertos ahorita mismo en la computadora de su compañero Alberto? Bueno, abrimos una ventana de nuestro símbolo del sistema, introducimos el comando netstat, juntos sin espacios, con mayúsculas o con minúsculas, no importa, y al momento de dar enter, vamos a ver, en este caso, los puertos que están abiertos, ¿no? Bien, listo. Entonces, introducimos el comando, ¿sí? Introducimos el comando netstat. Netstat. A ver si nos lo acepta, porque estás en Mac, ¿no? Sí. Perfecto, a ver si lo acepta. Enter. Ahí está, mira. Perfecto, mira. El primer puerto, si lo alcanzan a observar, es 51.577. Y se está comunicando, ahí está la lista completa, miren, todos los puertos que están abiertos, mira. Si nos regresas la lista hacia atrás, hacia arriba, para ver todos los puertos que están abiertos, mira, tiene abiertos todos estos puertos. Todos estos puertos. ¿Ven la columna de la izquierda? Entonces dice proto, ¿no? Protocolo. Después dice una columna que dice local address
y después otra columna que dice Foreign Address. Y vean que está una columna de estado que dice establecido, ¿no? Vean, en el primer renglón dice que la computadora, su compañero Alberto, está utilizando el puerto 51.527 y se está comunicando directamente con un dispositivo a través de una dirección que ahí aparece, ¿no? La 170, 114, 10, 161, a través del protocolo HTTPS. HTTPS. Y vamos viendo cada uno de esos renglones. Vean, al final, más abajito, vienen unos renglones que tienen unos asteriscos. Unos asteriscos. Desplazamos la lista hacia la parte inferior, Alberto, por favor. Y vamos a ver más puertos. Miren, ahí están más puertos, miren. Ahí vemos más puertos. Entonces, tiene abiertos todos estos puertos. Ahora, imagínate, si yo soy un hacker y yo quisiera entrar a tu computadora disfrazando mi tráfico a través de tráfico de correo electrónico y burlo la seguridad de tu antivirus o de tu firewall, entonces, y me cuelo directamente a tu computadora, yo podría ahorita mismo descargar toda la información que tienes en tu computadora y volarte tu tesis, volarte los archivos que tengas de PDFs, libros, archivos en Excel, etcétera, etcétera. Por eso en este caso es muy importante que todos estos puertos, que son puertos lógicos, no son puertos físicos, estos puertos sean censados todos los días para que sepamos cuál es el tráfico que estamos recibiendo y el tráfico que estamos enviando. Entonces, si no es necesario tener todos los puertos abiertos, entonces vale la pena cerrar los puertos que normalmente no utilizo y que son un riesgo para nuestra seguridad, es decir, para la seguridad de nuestra computadora. Y obviamente en este caso podríamos cerrar los puertos que sean necesarios y dejar abiertos también los que sean necesarios. Pero ahora la pregunta, Alberto, ¿por qué los creadores dijiste, bueno, los creadores de este protocolo fueron Vinton Cerf y Robert Kahn, los creadores de este protocolo? Más o menos por ahí de finales de los años 70, inicios de los 70, 1972, 1973, imagínate, estamos hablando ya casi de 50 años. Entonces, este protocolo ha sido tan importante que no ha habido, por más que se le haga el cuento, no ha habido forma de cómo poderlo sustituir contra otros protocolos. Estos cuates, Vinton Cerf y Robert Kahn, pensaron mucho en la manera en la que se pudiera generar un protocolo robusto, un protocolo confiable, y lo lograron. Tan es así que después de casi ya 50 años se sigue utilizando el protocolo y no hay forma de cómo sustituirlo. Se ha hecho un esfuerzo con otros protocolos, como por ejemplo el protocolo NPX, pero no funcionó, o sea, no funcionó como el caso de TCP. Ahora, el asunto es el siguiente. ¿Por qué Vinton Cerf y Robert Kahn pensaron que el campo protocolo fuera de 16 bits, Alberto? ¿Por qué no pensaron desde esos años que fuera un campo de 32? ¿Por qué no pensaron que el campo puerto destino fuera también de 32? ¿Por qué dijeron, mira, estos campos van a ser de 16 bits? ¿A qué se debió? ¿Qué tomaron en cuenta? ¿Por qué son de 16 bits? ¿Por qué no pensaron en otro tamaño de puerto? ¿A qué se debe eso? Si nos puedes explicar, por favor. La verdad no sé, pero si quieres lo busco. Sí, claro. Ahora, si nos regresas a la trama, por favor. La diapositiva donde se encuentra la trama. Ahora, si la expandes, por favor. Bien, entonces, ahora, observa la cuarta palabra. Primera palabra, puerto origen y puerto destino. Segunda palabra, número de secuencia. Tercera palabra, acuse de recibo. Cuarta palabra, posición de los datos, reservado, puntero de urgente, acuse de recibo, ACK, push, PSH, reset, RST, sincronía, SYN y fin. Y al final el campo de ventana. Ahora, según la cuarta palabra, que está conformada, en este caso, por 3 campos más los 6 bits de las banderas, ¿cuál es el tamaño mínimo y cuál es el tamaño máximo del encabezado de la trama expresada en palabras de 32 bits? Repito la pregunta. Según la cuarta palabra, en este caso, conformada por los campos posición de datos, reservado, banderas y ventana, la pregunta es, según esta palabra, la cuarta palabra, el cuarto renglón, ¿cuál es el tamaño mínimo y cuál es el tamaño máximo
del encabezado de la trama del protocolo TCP? Esa es la pregunta. El mínimo es de un bit. No, no puede ser de un bit. Imagínate una trama de un bit. Este protocolo es un protocolo que se le llama orientado a la conexión, porque la unidad de transferencia de información de este protocolo es en bytes, no puede ser un bit. Entonces, este protocolo está orientado a bytes. Protocolos como HDLC está orientado a bits. Protocolos como ATM está orientado a celdas. Es decir, dependiendo de dónde funcionen cada protocolo, están orientados a una unidad de transferencia de información. Y TCP está funcionando en la capa de transporte y está orientado a bytes. Por lo tanto, ¿cuál es el tamaño mínimo o máximo expresado en palabras de 32 bits de la cabecera de la trama del protocolo TCP? ¿Cuál es el tamaño mínimo y cuál es el tamaño máximo? ¿Sí se escuchó la pregunta, Alberto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, No, ¿cuál es no el sé. tamaño mínimo? Por ejemplo, en el caso de la trama del protocolo IP versión 4, el campo longitud del encabezado dice, bueno, el campo longitud del encabezado nos dice, el tamaño mínimo de la trama del protocolo IP versión 4 es de 5 palabras. El tamaño máximo es de 15. ¿Por qué de 15? Bueno, porque en este caso, ese campo es de 4 bits, longitud del encabezado. Si este campo lo establecemos todos los bits a 1, 1, 1, 1, 1, y lo convertimos de binario a decimal, 1, 1, 1, 1, sumados 8 más 4 más 2 más 1, estaríamos hablando de 15. Entonces, el tamaño máximo del encabezado de la trama de IP es de 15 palabras, pero el tamaño mínimo es solamente de 5. Si vemos aquí, en este caso, la trama del protocolo TCP, podemos ver que la primera palabra, conformada por los puertos origen y destino, sería la primera de todas ellas, es decir, la primera que tendríamos que considerar, y también tendríamos que considerar el número de secuencia. La tercera palabra que está conformada por el campo acuse de recibo. La cuarta palabra conformada por los campos posición de datos, reservado, banderas y ventana. Y la quinta palabra conformada por el campo suma de control y portero de urgente. Entonces, esta trama como mínimo tiene 20 bytes. Entonces, eso significan 5 palabras. Y como máximo serían 60 bytes. Es decir, en pocas palabras, 15 palabras. ¿Sí? 15 palabras. Mínimo, 5 palabras. Máximo, 15 palabras. Si lo vemos en bytes, serían 20 bytes o 60 bytes. Si lo vemos en bits, serían 180 bits, perdón, 160 bits mínimo y máximo 480 bits. Entonces, si nosotros destapamos una lata donde vengan, por ejemplo, chiles en conserva, pero en rajas, de esas marcas que todos conocemos, si ustedes están de acuerdo, hay algunas rajas que tienen un tamaño y otras que tienen otro tamaño, pero la mayor parte de las rajas tienen un tamaño promedio. Pero algunas veces, a algunos nos ha pasado de que abrimos la lata, vaciamos el contenido y algunas rajitas parecieran como de papel, ¿no? Se pasó, en este caso, el hacha que corta las rajas y la rajita es muy, muy delgadita. Y cuando la comemos, pues ni siquiera tiene sabor, ¿no? Entonces, algunas rajas son muy gruesas y las personas que no están acostumbradas al picante, entonces dicen, bueno, comen esa raja y obviamente se enchilan, ¿no? Pero si comen una raja que es promedio, como la mayoría, entonces están entre un tamaño mínimo y un tamaño máximo. Lo mismo pasa aquí. ¿Qué pasa cuando un paquete, es decir, un fragmento, tiene un tamaño promedio, mínimo y máximo? Mínimo de 64 bytes.
máximo de 1518. Pero el encabezado dice, mira, el encabezado tiene que ser mínimo de 5 palabras, máximo 15 palabras. Entonces, si lo transportamos a bytes, serían 20 y 60 bytes. Entonces, si tenemos un tamaño mínimo de 64 y le restamos 20, o si tenemos un tamaño mínimo de 1518 y le restamos 60, entonces tenemos que respetar los tamaños de la trama, así como del encabezado. Cuando la trama es menor a 64 bytes, entonces se produce un efecto que se llama tramas enanas. Y cuando sobrepasamos el tamaño máximo, se produce un efecto que se llama tramas gigantes. El problema no es tanto las tramas gigantes, porque esas tramas, cuando las detecta el protocolo IP a través de la capa de enlace de datos, dice, mira, esta trama es muy grande, este segmento es muy grande, y lo vuelve a fragmentar. Establece en 0 el bit DF y vuelve a fragmentar. Si los fragmentos resultantes ya están dentro del tamaño mínimo o máximo, entonces el bit MF more fragment se establece a 0 para ya no fragmentar más los segmentos que ya se fragmentaron, y después pasan a la siguiente capa, que es la capa de red, pero ya están dentro del rango de la trama y el mínimo y el máximo. El problema son los tramas enanas. Cuando las tramas sobrepasan el mínimo, que son 64 bytes, entonces ahí no hay nada que hacer. Ya no se le puede pegar algo, ya no se le puede poner algo para completarlas, y de esa manera llegar a 64 bytes. Entonces esa información se pierde. Por eso muchas de las veces cuando nosotros estamos trabajando en Internet, estamos recibiendo información, y de pronto hay parte de la información que se pierde y no nos llega la información completa. Pero como TCP es un protocolo que está orientado a la conexión, detecta cuál es el fragmento que se perdió y pide la retransmisión de ese segmento sin pedir la retransmisión de los demás. ¿Por qué? Porque Internet no nos pertenece a nosotros. Nosotros no podemos monopolizar el ancho de banda de Internet. Y si un fragmento se perdió, entonces se pide la retransmisión de ese segmento nada más, y obviamente los demás ya se recibieron, y después se reensambla la información con el fragmento que faltó. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, este protocolo para poder, digamos, detectar el tamaño mínimo o el tamaño máximo del encabezado de la trama? Para eso está el campo de posición de los datos. Observen ese campo que se llama posición de los datos. Tiene un tamaño de 4 bits. 4 bits. Es muy parecido al campo longitud del encabezado de la trama de IP. Pero curiosamente, este campo, posición de los datos, nos indica curiosamente el tamaño mínimo y el tamaño máximo del encabezado de la trama de TCP, que es en este caso 5 palabras como mínimo y 15 palabras como máximo. Ahora, si esos son los límites del encabezado totales de la trama del protocolo de TCP, entonces, si yo envío, por ejemplo, un fragmento a través de mi computadora, un fragmento de, por ejemplo, 4000 bytes, ¿qué es lo que hace el protocolo TCP, Alberto, para poder hacer que un fragmento de 4000 bytes pueda viajar a través de un enlace de cualquier ancho de banda? ¿Cuál es el procedimiento de fragmentación? Explícanos, por favor. Profesor, disculpe, ¿podría volver a preguntarle a mi compañero cuál es la pregunta como tal? Sí, Es que, claro. para anotarla, por favor. Sí, en este caso, ¿cómo explica él el proceso de fragmentación? Esa es la pregunta. ¿Cómo explica el proceso de fragmentación? ¿Cómo se lleva a cabo, no? ¿Sí se entendió la pregunta? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bien, entonces Lo creo de que, el multiplexamiento. exacto, o sea, cómo se lleva a cabo no tanto el proceso de multiplexión, sino más bien cómo se lleva a cabo el proceso de fragmentación.
como al momento de recibir un paquete que sobrepasa el tamaño máximo, entonces el protocolo IP da la orden, dice, detecta, mira, este fragmento sobrepasa los 1518 bytes. Entonces, ¿quién lo detecta? Lo detecta primero, en este caso, la capa de enlace de datos. Y después le dice a IP, por favor, mira, pon atención en este fragmento. Y entonces IP verifica el fragmento y dice, perfecto, sobrepasa el tamaño máximo y le da la orden a TCP. IP es el que da la orden, pero IP no lo hace. Solamente detecta, da la orden a TCP y TCP ejecuta la orden. Va fragmentando toda la información que sobrepasa el tamaño máximo y obviamente todos los fragmentos que se van generando tienen que tener un tamaño mínimo y un tamaño máximo. Por último, para que se puedan retirar, cuando sobrepasan el tamaño máximo, entonces muchos técnicos y mucha gente dice, mira, tu computadora está tirando paquetes. Está tirando paquetes. Y dices, bueno, ¿y eso qué significa, no? Entonces, cuando sobrepasamos el tamaño mínimo, entonces muchos técnicos dicen, o mucha gente dice, mira, está sobrepasando el tamaño mínimo, entonces no está aceptando paquetes. Entonces, ¿cómo le hace tu computadora? ¿Cómo le hace tu teléfono celular? ¿Cómo le hace, por ejemplo, un router? ¿Cómo le hace, por ejemplo, una laptop, por ejemplo, para poder fragmentar la información? ¿Y cómo los va ordenando? ¿Cómo los va ordenando? Eso es lo que queremos que tú nos indicas. No tanto el proceso de multiplexión, sino más bien el proceso de fragmentación. ¿Cómo lo va fragmentando? ¿Y qué es lo que va realizando? ¿Y cómo va derivando cada fragmentito, no? ¿Sale, vale, Alberto? Sí, profe. Perfecto. ¿Se nos puedes dar un ejemplito de cómo se lleva a cabo el proceso de fragmentación? Y después, en este caso, si nos puedes explicar el saludo de 3 vías, porque explicaste el saludo de 3 vías, pero no nos dijiste cuáles son los valores de los bits. Urgente, ACK, push, reset, sincronía y fin en el punto número 1. En la última de las diapositivas nos dijiste punto número 1, punto número 2, punto número 3. Entonces, pero no nos dices qué valores tienen los bits urgente, acuse, push, reset, fin en cada uno de esos puntos. ¿Qué valores tienen en el punto número 1? ¿Qué valores tienen en el punto número 2? ¿Qué valores tienen en el punto número 3? Si son configurables, si no son configurables. ¿Qué pasa cuando yo activo el puntero, por ejemplo, o la bandera de urgente, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esos valores y qué es lo que nos están indicando? Entonces, y tercero, si nos puedes dar un ejemplito del deslizamiento de ventana, o sea, ¿cómo voy deslizando la ventana para que una computadora que tiene un microprocesador Pentium 4 comparado contra una computadora que tiene un microprocesador de última generación, por ejemplo, un Intel Core i9 de 10ª generación, cómo poder evitar que desborde una computadora nueva a una computadora viejita? Y eso se le llama control de flujo. Entonces, ¿cómo le hace? ¿Cómo se lleva a cabo el control de flujo? Para que tus compañeros entendan cómo se va deslizando la ventana de forma dinámica, de forma automática, para evitar que se desborde el buffer de una computadora que se encuentra en cualquier parte del mundo. Y como muchos países, como por ejemplo México, Brasil, Colombia, etcétera, todavía hay computadoras que tienen microprocesadores antiguitos, se evita a través de TCP que se desborde el buffer de la memoria RAM. ¿Sale, vale? Entonces te encargo esos 3 puntos, ¿no? Para que la siguiente sesión rápidamente nos los expliques y pasamos al siguiente paso, que es en este caso la primera práctica que vamos a hacer a través del simulador. ¿Sale, vale? Entonces, ¿sí quedó las preguntas, Alberto? Sí, profe. Perfecto. Bueno, yo viene su siguiente clase, entonces me despido. Estamos en contacto a través de la cuenta de WhatsApp. Adelante. ¿Me puede ahorita al final